Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según la hora que nos esté viendo. Sean bienvenidos a este programa en Derecho que estamos transmitiendo para ustedes en un intento para hacer un incremento de la cultura jurídica de la gente en México. Y bueno, el día de hoy tenemos la gran presencia aquí de un abogado litigante que, a pesar de su juventud, ha tenido una gran trayectoria y además que se identifica como una persona con una alta efectividad, con el licenciado Mario Rivas Ramírez, egresado del Tecnológico de Monterrey, y quien, bueno, me va a dar mucho gusto que este día platique con nosotros sobre los efectos que tiene la pandemia, o que ha tenido la pandemia de COVID en todos los juicios que se llevan en nuestro país. No se vaya, va a estar muy entretenido. Vamos a estar platicando con usted en un lenguaje claro, sencillo, para que podamos entenderlo todos. Muchas gracias, bienvenidos a este programa. En Derecho, con Carlos González Robles. Mario, muy buenos días, licenciado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, Carlos, muy bien. Gracias a ti por invitarme. Es un honor tenerte aquí, sabiendo que eres una persona que tienes muchas ocupaciones. Te agradecemos mucho la dedicación de estos más cuantos minutos en beneficio de acrecentar un poco la cultura jurídica en nuestro país. Mario, cuéntanos una cosa que seguramente tú como litigante te has enfrentado. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en México en tiempos de pandemia? Porque nos hemos dado cuenta que ahora los juicios duran mucho, muy largos, no hay decisiones, pues la gente está empezando a desesperar. ¿Qué es lo que ha pasado en esta etapa de la pandemia? Cuéntanos, por favor. Mira, Carlos, la verdad es que ha sido un año muy complicado, o más bien el año pasado fue un año muy complicado porque, como bien sabes, más o menos por estas fechas, unos días antes, a mediados de marzo, empezó toda la cuestión de la contingencia sanitaria aquí en México, y con esta declaración de la contingencia trajo entre sus consecuencias, pues la suspensión de actividades en juzgados prácticamente en todas las materias, ¿no? Desde luego que, por ejemplo, si nosotros hablamos de la materia penal, pues la materia penal se mantuvo funcionando con sus protocolos que al principio, pues ahí un poco sobre la marcha iban implementando, y que después, con el paso del tiempo, pues perfeccionaron hasta lo que tenemos un año después, el día de hoy. Hubieron otras materias en el cual sí afectó, desde mi particular punto de vista, mucho el aparato de justicia, la impartición de justicia y el derecho que tenemos los ciudadanos de tener justicia, de que se nos imparta la justicia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la cuestión familiar, que si bien algunas cuestiones en el derecho familiar se mantuvieron operando durante la suspensión de actividades decretada por tanto por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México como por el Consejo de la Judicatura Federal, y los demás estados también, en razón de sus propias circunstancias, fueron decretando suspensiones de actividades. Si nos circunscribimos a la Ciudad de México, podemos hablarte, y regresando un poco a la cuestión familiar, sí se mantuvieron algunas cosas funcionando, eso es cierto, sobre todo las cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la consignación de pensiones alimenticias, eso se mantuvo funcionando. Pero todo lo demás se detuvo. Entonces, eso quiso decir que desde marzo del 2020 hasta agosto del 2020, pues estuvimos en un país, en la Ciudad de México, por ejemplo, sin justicia prácticamente, ¿no? No había posibilidad de acudir ante un juez a solicitar cualquier tipo de medida, a solicitar que se nos hiciera justicia, a solicitar el pago de alguna deuda, a solicitar un divorcio. Pues eso no existía, ¿no? También en la cuestión federal, pues en el mismo sentido, ¿no? O sea, las actividades se suspendieron, los juzgados penales federales, desde luego, no suspendieron actividades, pero las demás materias, incluso la materia laboral, ¿no? que es de jurisdicción federal,
en los casos muy específicos y de jurisdicción local, pues también se detuvo. Entonces, durante este periodo que hubo también muchos despidos, pues la gente no tenía la posibilidad, el trabajador no tenía la posibilidad de acudir ante la Junta para reclamar sus derechos, ¿no? Se tuvo que esperar a que reanudaran actividades, lo cual pues sí. Bueno, y esto evidentemente pues pega, como dices tú, a la impartición de la justicia. ¿Fue justificado a tu gusto, a tu parecer? Digo, evidentemente que lo puedes ver tú como abogado, pero también lo puedes ver como ciudadano, y sabiendo que estamos viviendo en un entorno bastante atípico, ¿no? Porque nunca habíamos vivido una pandemia de estas dimensiones. ¿A tu juicio se justificó o fue sumamente apresurado, faltó planeación? ¿Cuál es tu visión sobre este punto? Mira, creo que sí fue justificado en un primer momento como una reacción a la situación que teníamos en el país y mundialmente sobre toda esta cuestión del COVID-19, una cosa muy desconocida que de repente empezó a llegar a México, empezaron a haber casos, contagios, etcétera. La autoridad, como una reacción de esta situación que se vino como avalancha, pues determinó que era prudente suspender actividades, lo cual, desde mi particular punto de vista, fue correcto. Sin embargo, creo que se extendieron demasiado. O sea, estamos hablando que de marzo a agosto, un país sin tribunales abiertos. O sea, eso a mí me parece escandaloso. Y eso también demostró la poca preparación que tenían las autoridades jurisdiccionales para implementar medios tecnológicos que claramente no tenían preparados. No para enfrentar esta situación, porque como tú bien dices, es una situación pues muy fortuita, ¿no? Que nadie se esperaba, pero claramente no estaban muy concentrados en implementar la tecnología en la impartición de justicia, y que después, dadas las circunstancias, pues tuvieron que hacerlo más a fuerza que por gusto. De acuerdo, pero fíjate, yo creo que aquí también hay una cuestión que vamos a platicar en el siguiente segmento. Pues en México pasó de una manera como no pasó en otros países del mundo. Yo he visto que en otros países, incluso países con un nivel de desarrollo similar o incluso inferior al nuestro, no tuvieron que hacer estos frenones en la impartición de la justicia, lo cual sin duda alguna afectó gravemente a la gente. Ahorita nos decías que incluso, por ejemplo, si a ti te debían un dinero, pues no tenías forma de cobrarlo y ni modo, te quedabas así, ¿no? Pero vamos a hablar de esto ahorita que regresemos después de una pausa y vamos a seguir comentando. Tenemos a nuestro invitado, el licenciado Mario Sebastián Rivas, que es litigante, egresado del Tecnológico de Monterrey, y vamos a seguir platicando con él. No se vaya, quédese con nosotros, volvemos en un minuto. En Derecho, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho, regresamos. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en el programa En Derecho. Seguimos platicando el día de hoy con el licenciado Mario Rivas, quien, se especializa en las cuestiones de litigio. Litigio es cuando usted tiene un juicio y tiene que ir ante un juez para que le den justicia, le den la razón o no se la den, según cómo vaya usted planteando sus situaciones. Mario, estábamos hablando antes del corte de esta circunstancia en la cual
bueno, pues efectivamente se dio una suspensión para gusto de muchos juristas. Creo que tú compartes esa opinión demasiado larga para lo que realmente se tuvieron como resultados. Sin embargo, yo platicaba con otras personas en algunas otras ocasiones y que me decían que hay otros países, incluso a nivel de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, que ya tenía muy instrumentados los juicios a través del Internet, pero no fue a raíz de la pandemia. Ellos lo vieron desde hace muchos años, llevaban 3 o 4 años ya con una circunstancia similar. Y la verdad es que, bueno, en México se hizo un intento muy tímido hace unos 4 o 5 años con los juicios en línea en la materia administrativa, que ahorita no vamos a ver cuál es la diferencia, porque nos vamos a mover a la gente de nuestro auditorio, pero la verdad es que creo que en México, bueno, evidentemente esta pandemia ha de haber sido un acicate para también transitar hacia esa nueva tecnología. Digo, después de 5 o 6 meses cerrados, uno pensaría que la evolución del Poder Judicial sí fue muy importante durante todo este tiempo. ¿Cómo lo tomas tú? Mira, Carlos, yo creo que, este caso que me mencionas de Chile es muy interesante. Mira, no podemos tampoco negar que ya existían algunos trámites que se podían hacer en línea, ¿no? En cuanto a la cuestión jurisdiccional. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación ya tenía instrumentado la cuestión del juicio de amparo en línea, ¿no? Pero creo que yo en lo personal no lo había utilizado hasta esta época del COVID, ¿no? Realmente nunca había habido la necesidad de hacerlo. Yo creo que habrá litigantes que sí lo habrán utilizado y con mucha inteligencia. La verdad es que es muchísimo más cómodo, pero la verdad es que el Poder Judicial tampoco es que incentivara mucho el uso de esos sistemas, porque pues bien que mal, antes de esta situación, de esta contingencia sanitaria, pues tenías la facilidad de ir o mandar a un pasante, lo que sea, al juzgado a que revisara el acuerdo, a que hablara con el secretario, a que hiciera muchas cosas que pues ahora, aunque quieras hacerlo, pues ya está más complicado. El Poder Judicial Federal, por ejemplo, pues para que tú puedas ir a revisar un expediente tienes que hacer una cita, tienes que llegar a esa hora, tienes que ir con un código QR. Bueno, se vuelve un proceso un poco más complicado al final para que uno pueda revisar el expediente, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿esto afecta de alguna manera al ciudadano, a la persona, al justiciable que está esperando que alguien le otorgue un amparo o haga una resolución sobre alguna situación, o realmente no tiene una afectación directa sobre el ciudadano? Pues mira, en realidad lo que se pretende es que sea muchísimo más rápido, ¿no? Este sistema, por ejemplo, del Poder Judicial, es un sistema que a mí me parece muy bueno, muy competente, en el sentido de que, por ejemplo, se hace una promoción, entonces alguien presenta un escrito y entonces el juzgado se pronuncia sobre ese escrito, saca su acuerdo, y entonces en el sistema tienes el escrito escaneado y el acuerdo escaneado. Entonces puedes revisar completamente de lo que se está hablando, el expediente completo, por así llamarlo, ya sin la necesidad de ir al juzgado. Las notificaciones ya también se hacen de manera electrónica, ¿no? Entonces, todo eso tiene la intención de que las cosas sean más rápidas y en lugar de que afecten al justiciable, lo beneficien para que precisamente se eviten los trámites eternos y engorrosos. El problema es que la implementación, o sea, la idea está bien, pero la implementación no es la mejor, ¿no? Tenemos casos de que se sesiona, por ejemplo, en un tribunal colegiado se hace una sesión para pronunciarse sobre un amparo directo. Se hace la sesión y la sentencia se publica 2 o 3 meses después. Y entonces, sí tienes tu sistema electrónico, sí puedes consultar la sentencia en el sistema del Poder Judicial de la Federación, pero no tienes la sentencia ahí. Entonces, pues, se vuelve pues, algo que un despropósito tener un sistema electrónico para facilitar las cosas si no suben las cosas al sistema, ¿no? Claro, ahora dime una cosa, sin embargo yo aquí veo un avance, porque según lo que comentas, se puede accesar al expediente. Mira, a veces tú y yo somos abogados y sabemos a veces cómo actúa el abogado con respecto al cliente. Hay abogados que tienen, por una cuestión hasta de principio,
no dejar que el cliente vea el trabajo que se está desarrollando, porque a veces se sienten observados, se sienten juzgados en un mal sentido. Esto que estás hablando de que ya existe en el Poder Judicial, ¿lo puede consultar cualquier persona o solamente el abogado que estuvo autorizado? ¿Cómo funcionaría esto de manera tal? Porque al final del día se puede también convertir en un control del cliente hacia el abogado, decir, oye, tiene 2 meses que no hace absolutamente nada en mi juicio. ¿Podría funcionar en ese sentido o no? Sí, por supuesto. Y mira, lo que necesitas, ahora sí que como cliente, para acceder al expediente en el Poder Judicial de la Federación, es hacer tu registro en su página internet. Ellos te dan, pones un usuario, pones una contraseña, te solicitan ya sea la FIREL, que es la firma electrónica que ellos expiden, o la FIEL, la que expide el SAT, y con eso ya, ¿no? Y tú metes los datos de tu expediente, te autorizan, y entonces tú ya puedes estar viendo el estado de tu expediente. Claro que puede funcionar, como tú dices, como un cierto control del cliente sobre el abogado, ¿no? Pero ahí también ya es cosa de que el cliente se interese en meterse, hacer el procedimiento y tener acceso a su juicio en línea. Y a ver, en este procedimiento lo que uno puede ver es cualquier cosa que pase en tu procedimiento, en tu juicio, o solamente determinados acuerdos para que nos den al público documentos en específico, o cualquier cosa que conste en el expediente de tu juicio. Todo lo que conste en el expediente, en el caso del Poder Judicial de la Federación, se puede ver a través del portal de servicios en línea. A diferencia, por ejemplo, del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, que solo puedes ver los acuerdos, las resoluciones del juez, pero si tu contrario presentó una promoción, pues tienes que ir al juzgado a ver la promoción para saber qué es la resolución que sacó el juez, ¿no? Esa sería, por ejemplo, la diferencia y la desventaja con la cuestión del Poder Judicial local. De acuerdo. Ahora que regresemos, vamos a hacer una pausa, Mario, de nueva cuenta, y ahora que regresemos, vamos a platicar. Bueno, finalmente vimos que el COVID tuvo afectaciones en la impartición de justicia, eso es innegable, pero parece ser que también estamos viendo por ahí una oportunidad de que estas cosas evolucionen hacia los procedimientos más en línea y más al alcance de la mano de la gente. Volvemos en un minuto, no se desconecte, seguimos aquí en tu programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. En Derecho. Regresamos. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en Derecho. Estamos teniendo una plática muy interesante con el licenciado Mario Rivas Ramírez, que es un litigante de la Ciudad de México, aunque litiga en todas partes de la República y tiene una gran experiencia en este sentido. Mario, estábamos hablando, pues que decíamos que el COVID finalmente pues sí se afectó a la impartición de justicia, porque como decíamos al principio en el primer bloque de este programa, pues hubo gente que, por ejemplo, tú tenías tu departamento rentado y no te pagaban la renta, pues no había forma de que sacaras a la persona, aunado a que posteriormente tuvieron reformas en las cuales no lo podías sacar, tenías que te obligaban de alguna manera a hacer una renegociación de un contrato, todo esto. Pero más allá de eso,
no lo podías sacar por el simple y sencillo motivo de que no había poder judicial donde fueras a presentar tu demanda solicitando que aquel que no te pagó te pagara o te lo sacaran de tu casa. Y eso pasó en muchas materias, no solamente en materia de... Bueno, esa es la parte negativa. Pero como todo, pues tiene luz y sombra, ¿no? Yo estaba muy interesado en lo que nos estabas contando en el segmento anterior, de la forma en la cual el Poder Judicial, si bien es cierto, no es que haya evolucionado a raíz del COVID, sino que ya traían un planteamiento del uso de las nuevas tecnologías para hacer los juicios más ágiles, con ciertas aristas que nos comentabas, que bueno, puedes ver determinadas cosas, pero no puedes ver la sentencia, por ejemplo, sabes que salió, pero no la puedes ver. Mario, yo te pregunto, ¿cuál es el futuro que tú vislumbras? Ojo, esa es una parte de la pregunta. Y la otra es, ¿cuál es el futuro que tú como litigante desearías que hubiera después del COVID? Ya que vimos que, bueno, la realidad es que no es necesario que estés yendo todo el día, todos los días al juzgado, que en juzgados locales en la Ciudad de México lo tienes que seguir haciendo por las razones que comentábamos. ¿Cuál es el futuro que tú vislumbras y cuál es el futuro que tú desearías? Mira, creo que hay que reconocerle al Poder Judicial, por ejemplo, de la Ciudad de México, que ellos sí tuvieron una evolución en su sistema de tecnología, ¿no? Anterior a la pandemia existía esta cuestión que se llamaba SICOR, ¿no? Que es el sistema para revisar los expedientes en línea, que tenía un costo. Ahorita pues, es gratuito para todos los que tengan un expediente ahí, se puede acceder al expediente, uno puede descargar los acuerdos, puede uno presentar promociones también a través del sistema de oficialía de partes virtual. Entonces ya no es necesario ir al juzgado a presentar el escrito, lo hace uno en línea, habrá sus excepciones, pero en general se puede hacer. Yo creo que el futuro que yo veo ahora es que los juicios en línea se van a hacer cada vez más y más y más la norma que la excepción, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos algunas cuestiones familiares como el divorcio por común acuerdo, la acreditación del concubinato. Se puede hacer un juicio en línea, completamente en línea, donde las audiencias se toman por videollamada, tal cual lo estamos haciendo tú y yo en estos momentos. Está el juez, está el secretario, están las partes, se desarrolla la audiencia, se dicta una sentencia y uno jamás pisa el juzgado, ¿no? Creo que en medida de que se vaya avanzando y que la gente vaya confiando más en estas nuevas cosas, nuevas tecnologías, vamos a llegar al punto donde los juicios van a ser así, van a ser en línea. Y ya claro que hay otras cosas que desarrollar, ¿no? Alrededor, como un sistema de seguridad para las audiencias, lo que sea. Pero claro, creo que ese es el futuro. Te quiero interrumpir un poquito porque quiero decir una cosa. Efectivamente, hasta antes de la pandemia, la gente no confiaba mucho en el abogado. Bueno, si de por sí no confiaban en el abogado, menos confiaban en el abogado en línea. Se dio una transición en la cual la gente se vio obligada a confiar, a tener conferencias como esta, e incluso, como dices tú, audiencias en línea, en las cuales pues no te quedó de otra. Y parece ser que se va a volver moneda común en los procedimientos en los siguientes años. Digo, yo sé que esto no va a ser un proceso que va a cambiar en los siguientes meses, pero se va poco a poco ganando ciudadanía el hecho de que estén este tipo de procedimientos y la gente empieza a confiar un poco más en el abogado, aún a pesar de que no lo conozca. ¿Crees que se va a perpetuar este tipo de conducta y este tipo de confianza? Sí, por supuesto. Porque mira, incluso fuera del ámbito jurídico, la pandemia obligó a mucha gente a acercarse a la tecnología. O sea, la pandemia obligó a gente que se rehuía de una teleconferencia, de hablar por videollamada, que prefería las juntas presenciales, aunque no fueran necesarias, lo que fuera. Eso acercó a la gente a la tecnología porque o era de esa manera o no era de esa manera, ¿no? O sea, no había medias tintas. Entonces creo que, dentro de lo malo que podemos rescatar de toda esta situación sanitaria mundial, es que la gente, en particular en México, se acercó a la tecnología y eso le ha dado más confianza en ella, y creo que eso se va a traducir que en el futuro, en el ámbito jurisdiccional, vamos a tener ya más juicios en línea, más cuestiones en línea, y vamos a evitar pues estar yendo al juzgado innecesariamente, juicios que se pueden llevar en línea, que se lleven en línea, ¿no? Yo no le veo problema y la gente va a confiar en eso. Sí, porque además de alguna manera, pues también empiezas a hacer, no quiero decir de un juicio una experiencia lúdica, porque nunca lo es,
El estar en un juicio normalmente y por definición te implica también un cierto estrés al saber que estás metido en un pleito judicial, pero lo hace de alguna manera un poco más amable, ¿no? Como decías tú, como lo que estamos haciendo ahorita, no tuvimos que desplazarnos a un estudio de televisión para poder grabar este programa, cada uno está de manera confortable en el lugar en el que en este momento se encuentra, no hubo ninguna necesidad de hacerlo, entonces yo también considero que esto es lo que puede llegar a pasar. Ahora, Mario, ¿es lo que tú desearías que pasara en el futuro? Bueno, tú, hablando por todos los litigantes. Pues mira, yo personalmente creo que sí, o sea, para mí lo ideal es que en el futuro todo sea en línea. Digo, quizás habrá algunas cosas que no se puedan hacer en línea, pero en mi sueño es que todo sea en línea y si no, pues bueno, la mayoría de las cosas que se puedan hacer y así simplificamos las cosas para todo el mundo. Mira, ya estamos a punto de terminar, pero te tengo que hacer una última pregunta. Esta falta de contacto con los jueces en el futuro, en los juicios en línea, ¿no podrá ser también un acicate para evitar, en algunos casos, cuestiones francamente de corrupción o tal vez no con los jueces, pero sí con los responsables de un poco menos de nivel? Y tenemos solamente un minuto, Mario. ¿Crees que esto pueda contribuir también a esto, a evitar la corrupción, que tienes que darle dinero al del archivo, dinero al de acá, dinero al secretario, no sé qué? ¿Tú crees que pueda contribuir a esto también? Por supuesto, creo que esa es la idea de los trámites en línea también que se implementaron aquí en la Ciudad de México, evitar la corrupción, ¿no? Ya no tienes contacto con la persona, entonces eso evita que tanto como el que corrompe como el que se deja corromper caigan en esas prácticas, ¿no? Bueno, pues finalmente parece ser que hemos obtenido algo positivo después de todo esto, por lo menos en materia de impartición de justicia. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mario, sobre todo a ti, muchas gracias por haber hecho esta plática tan entretenida, tan accesible en términos de comprensión para el común de la gente. Y bueno, pues aquí seguimos con ustedes en el programa En Derecho. Nos veremos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en una próxima emisión en la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Y muy buenas tardes. Hasta luego.